Dato curioso sobre la muerte que la ciencia no ha podido explicar. Todos sabemos que algún día vamos a morir, pero muy pocas personas saben lo que realmente ocurre dentro del cuerpo humano justo después de la muerte, porque la muerte no sucede de golpe, no es simplemente un apagón. En realidad, es un proceso extraño, lento y hasta misterioso, donde cada órgano del cuerpo comienza a desconectarse poco a poco, y lo más impactante es que algunas partes de ti podrían seguir activas incluso después de que tu corazón se detenga. Así que hoy vamos a recorrer, minuto a minuto, lo que le ocurre al cuerpo humano justo después de morir. Todo comienza en el instante en que el corazón deja de latir. En ese momento, la sangre deja de circular por el cuerpo. Y cuando la sangre deja de moverse, el oxígeno ya no puede llegar al cerebro. El cerebro humano es extremadamente sensible a la falta de oxígeno. Por eso, apenas unos segundos después, la persona pierde el conocimiento. Pero aquí es donde las cosas se ponen extrañas. Aunque la persona ya no responda, algunos estudios han detectado actividad cerebral durante varios segundos e incluso minutos después de la muerte clínica. Como si el cerebro estuviera luchando por mantenerse activo. Algunos científicos creen que, durante esos últimos momentos, el cerebro libera enormes cantidades de sustancias químicas. Entre ellas, dopamina, serotonina y endorfinas. Sustancias relacionadas con el placer, la calma y las emociones intensas. Y esto podría explicar por qué muchas personas que sobrevivieron a experiencias cercanas a la muerte describen sensaciones parecidas. Por ejemplo, ver una luz brillante, escuchar voces, sentir paz extrema, o incluso sentir que abandonaron su cuerpo. Otros dicen haber visto recuerdos de toda su vida pasando rápidamente frente a ellos. Como si el cerebro estuviera reproduciendo los momentos más importantes antes de apagarse completamente. Después de aproximadamente un minuto sin oxígeno, las células cerebrales comienzan a morir. Y poco a poco, las conexiones neuronales desaparecen. La conciencia empieza a extinguirse. Sin embargo, no todas las partes del cuerpo mueren al mismo tiempo. Algunas células continúan vivas durante horas. Por ejemplo, ciertas células de la piel todavía pueden seguir funcionando un tiempo después de la muerte. Y algunos músculos pueden seguir reaccionando. Por eso, en ocasiones, un cadáver puede presentar pequeños movimientos involuntarios. No porque la persona siga viva, sino porque todavía quedan impulsos eléctricos residuales en los nervios y músculos. Unas horas después ocurre algo llamado rigor mortis. Es cuando el cuerpo comienza a ponerse rígido. Esto sucede porque las células ya no producen energía, y los músculos quedan bloqueados en una posición fija. La temperatura corporal también empieza a bajar lentamente. El cuerpo intenta igualarse con la temperatura del ambiente. Mientras tanto, la sangre, que ya no circula, comienza a acumularse en las partes más bajas del cuerpo debido a la gravedad. Y es ahí cuando aparecen manchas oscuras en la piel. Pero quizás una de las cosas más inquietantes ocurre dentro del cerebro. Porque aunque la conciencia desaparezca, la ciencia todavía no sabe exactamente en qué momento deja de existir la experiencia humana. En otras palabras, no sabemos cuándo desaparece realmente el yo. Y esa es una de las preguntas más profundas de toda la humanidad. ¿Qué se siente en el último segundo de vida? ¿Oscuridad total? ¿Paz? ¿Sueños? ¿Nada? Nadie ha podido responderlo con certeza. Y probablemente pasará muchísimo tiempo antes de que podamos entenderlo completamente. Pero lo que sí sabemos es que la muerte no ocurre de inmediato. Es un proceso biológico complejo, extraño, silencioso, y todavía lleno de misterios. Porque incluso hoy, con toda la tecnología moderna, la ciencia sigue intentando entender qué ocurre exactamente en los últimos momentos de la conciencia humana. Y quizás, ese siga siendo el misterio más grande de todos. Y recuerda, si te gusta este tipo de contenido puedes suscribirte y activar la campanita. Te lo agradezco muchísimo y me harías muy feliz. Continuamos, pero lo más impactante empieza después. Primero, los sentidos desaparecen uno por uno. La vista se vuelve oscura. El tacto deja de responder. El cuerpo entra en un silencio total. Sin embargo, estudios sugieren que el oído podría ser el último sentido en apagarse. O sea, una persona podría seguir escuchando aunque ya no pueda moverse ni abrir los ojos. Luego, las células comienzan a morir lentamente. El cerebro es el primero en dañarse seriamente, porque consume demasiada energía. Después vienen los órganos internos. El cuerpo empieza a enfriarse, como si la vida fuera abandonándolo poco a poco. A las pocas horas, ocurre algo perturbador. Las bacterias que vivían dentro de tu cuerpo empiezan a consumirlo desde adentro.
Las mismas bacterias que te ayudaban a vivir. Ahora comienzan el proceso de descomposición. Pero hay otra parte más misteriosa. Muchas personas que estuvieron al borde de la muerte dicen haber sentido una paz extrema. Otras cuentan que vieron familiares fallecidos. Algunas aseguran que sintieron que el tiempo dejó de existir. La ciencia todavía no sabe exactamente por qué ocurre eso. Hay teorías sobre químicos liberados por el cerebro en los últimos momentos, pero nadie tiene una respuesta definitiva. Y aquí viene una pregunta inquietante. Si el cerebro deja de funcionar, ¿por qué algunas personas recuerdan cosas que ocurrieron mientras estaban clínicamente muertas? Ese misterio sigue sin resolverse completamente. Algunos científicos creen que la conciencia simplemente desaparece. Otros piensan que todavía no entendemos realmente qué es la conciencia humana. Y muchas religiones creen que la muerte no es el final, sino el comienzo de otra etapa. Porque al final, nadie sabe con certeza qué ocurre después del último pensamiento. Y quizá, ese sea el misterio más grande de toda la humanidad. ¿Y tú, qué opinas? Te leo en los comentarios.